8:16. 8:16. ADN. Bien, vamos a detenernos ahora en el escándalo de las facturas falsas, caso Factop, caso Audios y sus derivadas. Y para eso tenemos en la línea un experto, el abogado Cristian Vargas, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, hoy socio de la consultora BDO, ex subdirector jurídico en los tiempos de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, cuando estalló el caso Penta, SQM, recuerdan ustedes, y se produjo un cambio en la dirección, en la alta dirección del Servicio de Impuestos Internos. Fue el momento en que salió de este organismo Cristian Vargas. Lo tenemos en la línea. Cristian, ¿qué tal? Buenos días. Cristian, buen día. Muy buenos días, Paula, Mauricio. Gracias por conversar con nosotros y ayudarnos a entender y dimensionar lo que está en juego en la, por ahora, formalización en el caso llamado Factop, con varios formalizados, con audiencias que todavía se mantienen, que ya informábamos hace algún rato que pueden extenderse hasta mañana, eventualmente hasta pasado mañana, y donde se esperan también las medidas cautelares que van a tener que enfrentar todos los detenidos en esta causa. Por lo que se dibuja como un tráfico bien masivo y extendido de facturas ideológicamente falsas para generar ahí ganancias ilícitas, defraudar al fisco y además estafar personas, porque hay varias figuras ahí. ¿Cómo entendemos el todo, Cristian? ¿Qué tan grave? ¿Cuáles son las dimensiones, a tu juicio, de lo que está aquí justamente en juicio o en pronto juicio? Sí, bueno, es un caso complejo porque lo que se está imputando en este momento a esta persona es una serie de delitos diferentes. Recordemos que el caso de este Factop antecedió al escándalo del audio filtrado entre el señor Sauer y su entonces abogado Luis Hermosilla, y también Leonardo Villalobos. Y esta grabación, recordemos que conversaban de estrategias precisamente para enfrentar la crisis de esta empresa frente al Servicio de Impuestos Internos, que estaba indagando antecedentes por eventuales delitos, y también la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, ahí se inició por el Ministerio Público una investigación penal, y este asunto que se ve hoy día es el origen de lo que se conoce como el caso Hermosilla o caso Audio, que también se ha escuchado por ahí. Ahora, los imputados están siendo formalizados por una serie de hechos. Diría yo que destaca aquí en términos generales la manipulación en la industria financiera, donde se ofrecían retornos de inversión engañosos y se utilizaban prácticas fraudulentas para captar, gestionar fondos. Fuera de que además hay movimientos, se observaron, según se ha conocido, movimientos de dinero sospechosos y un manejo financiero que carecía de total transparencia y legalidad, con numerosas víctimas afectadas por estas operaciones. Ahora, entre las prácticas fraudulentas que hay, que aparecen acá siendo imputadas a los hermanos Sauer y también al señor Toppelberg y al padre también de los señores Sauer, sí. Hay operaciones financieras que sin autorización, es decir, realizaban actividades propias de entidades bancarias financieras sin tener la autorización legal para ello. Captaban clientes mediante la promoción de Factop como una empresa solvente, confiable, pero en realidad se trataba de un esquema defraudatorio. ¿Cristian? Y esas operaciones, por ejemplo, venían desde el año 2008 en adelante, o sea, son de larga data, no son operaciones recientes. Sistemáticas, reiteradas. Claro, y correspondían, como decía, al giro de empresas bancarias, entidades financieras, sin contar con la calidad jurídica para hacerlo. Ahora, es evidente que en este caso... Una de las líneas... Es evidente que en este caso esto se detecta en algún momento y se interviene con querella del Servicio de Impuestos Internos, etcétera, si no, no estaríamos hablando de esto y si no, no estaría ventilándose en tribunales. Pero, de todas maneras, uno se pregunta cómo puede llegar a construirse una máquina de fraude con tanto alcance, digamos, sin que se detecte antes. O que pueda llegar a construirse, digamos, que no haya habido ningún impedimento para que estas cosas pasaran, más allá de la detección posterior, digamos. Sí, efectivamente. Yo creo que lo que usted dice es expresión de un déficit, de un problema
que existe en la institucionalidad del país en este ámbito, en la persecución de delitos. Probablemente sea la falta de inteligencia en estos ámbitos, ¿no? De que hayan unidades destinadas precisamente a detectar estos ilícitos de gran magnitud, porque según lo conocido, la querella del Servicio de Impuestos Internos se refiere a que entre el año 2021 y el 2023 se habrían emitido casi 10.000 facturas ideológicamente falsas con un perjuicio por montos de casi 13.000 millones de pesos. Entonces, y ante estas otras operaciones financieras, defraudatorias, se venían desarrollando por este grupo desde el año 2008. Claro. Entonces, sin que haya habido reacción en todo este tiempo por parte de los organismos de la institucionalidad que están precisamente destinadas a detectar y perseguir este tipo de delitos. O sea, cuando uno revisa ese tiempo, que usted recuerda, abogado Vargas, no puede no pensar que entre medio se produjo el escándalo SQM Penta con facturas ideológicamente falsas para el financiamiento ilegal de la política, con todo lo que eso implicó. Pasó eso y esto venía ocurriendo desde años antes y siguió ocurriendo a pesar de esto. Así es. Y yo creo que aquí hay varias aristas, como se les denomina también, hay varios elementos todavía hechos del caso que aún no se conocen, y yo espero que se investiguen, porque recordemos que también apareció acá que habían facturas de políticos, en este caso de facto. También aparecen facturas relacionadas con algunos políticos. Entonces, tal vez, o sea, una de las posibilidades es que esto también, igual como en el caso Penta y SQM, sea un mecanismo de financiamiento ilícito de actividades políticas. No hay que descartar eso, como le digo, ya hay antecedentes, ya hay indicios de que eso pueda ser así. Pero además de eso, es un esquema defraudatorio hacia personas naturales y otras empresas, eso está claro. Sí. Usaban facturas falsas precisamente para aumentar el movimiento, ficticiamente, el movimiento de compañías de este grupo de los señores Sauer y Doppelberg, para conseguir financiamiento de inversionistas, que confiaban sus fondos y que fueron estafados en ese caso. En el fondo, la conclusión que decía ayer la Fiscalía es que a través de la emisión de boletas falsas aparentaban solvencia y el buen estado de sus negocios, y así simulaban la existencia de operaciones reales de factoring y se apropiaban de las sumas de dinero que le entregaban las víctimas, los clientes que confiaban su plata en ellos. Exactamente. Cristian, es un esquema defraudatorio en que los imputados promocionaban a esta empresa como una empresa solvente con un gran volumen de negocios y operaciones de factoring, a las cuales irían destinados a estas operaciones de factoring, irían destinados los fondos que captaban del público, de estos inversionistas, ofreciendo rentabilidades por sobre el mercado, además. Cristian, ¿cómo entender que esto haya podido permanecer tanto tiempo si se supone, hablaba antes de la falta aquí de inteligencia financiera para haber detectado esto antes, ya que venía ocurriendo tan sistemática y extendidamente durante tantos años? Bueno, que no tenemos una unidad de análisis financiero. ¿Ahí está la falla o está la falla en impuesto interno, en la misma Comisión de Mercado Financiero? ¿Dónde la vislumbra más? Mire, yo creo que de todos estos organismos en ese sentido hay déficit, hay problemas, porque la idea precisamente es poder detectar a tiempo y que estos fraudes no se cometan, no se logre concretar el perjuicio fiscal que en definitiva ha resultado, ¿no? Igual como en el caso de los otros empresarios que se ha denominado el megafraude, 55 personas que fueron detenidas y sometidas a proceso, en uno de los casos conocidos recientemente también. Se llega a perjuicios fiscales importantes, grandes, pero eso pudo haberse evitado si se hubiera hecho una labor, si hubiera habido una estrategia destinada precisamente a detectar este tipo de fraudes, movimientos. Yo creo que hay problemas en la unidad de inteligencia financiera, que depende del Ministerio de Hacienda y también del Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos no es un servicio que está actualizado frente a esta realidad delictual.
en que se utilizan facturas falsas. En este caso sí se detecta, digamos, el punto es el momento en que se detecta. ¿Cómo puede llegar a crecer tanto este esquema defraudatorio? Estamos conversando con Cristian Vargas, abogado, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos y socio de la consultora BDO. Cristian, siguiendo ese mismo hilo como de la ruta del dinero, por decirlo de alguna manera, en el Congreso hay un proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias que ha presentado la moneda como parte de su pacto fiscal, y ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó, con 9 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, los cambios que propuso el gobierno al secreto bancario. Esto es como para intentar conseguir los votos de la derecha y, entre otras cosas, pone 3 cambios que apuntaban a aspectos que la oposición había pedido. Por ejemplo, que el procedimiento seguirá siendo judicial en su regla general, que se incorpora un procedimiento adicional donde el Servicio de Impuestos Internos solicitará al juez de tribunales aduaneros y tributarios sin oposición del contribuyente. ¿Cuánto podría aportar el tema del secreto bancario, el levantamiento del secreto bancario? Complemento la pregunta diciendo, ¿no se desvistió con estos cambios lo que se pretendía hacer para poder levantar el secreto bancario más ampliamente? Sí, mire, yo creo que el asunto de la posibilidad de acceso a cuentas corrientes bancarias y otras operaciones bancarias, financieras, cuando se trata de delitos es un aspecto muy importante. O sea, aquí en este punto hay que seguir premisas que son exitosas y que entrega la evidencia empírica en el mundo, que es, como se dice, seguir la ruta del dinero. Ir agua arriba en la organización de bandas o vínculos delictuales, organizaciones, llegar a los que financian y las organizan, a los beneficiarios finales del delito. En ese objetivo es precisamente muy relevante el poder el acceder a las operaciones bancarias, porque todas estas organizaciones, estas bandas, estos vínculos delictuales usan el sistema financiero precisamente, ya sea para lavar dinero o para financiar las operaciones delictuales que realizan, ya sea las bandas por ejemplo, de narcotráfico, o estas otras bandas que cometen estos delitos que se denominan de cuello y corbata. Creo que es muy importante. Ahora, claro, o sea, lamentablemente no hay un consenso, no se aprecia que haya un consenso en el país. Y en esa falta de consenso, perdón, Cristian, por ejemplo, en el tema del denunciante anónimo, el Ejecutivo, para conseguir más acuerdo, eliminó la recompensa por denunciar anónimamente este tipo de delitos. Mantuvo en todo caso las sanciones por las denuncias maliciosamente falsas, pero el oficialismo dice, bueno, sin denunciante anónimo, sin recompensa, no habría incentivos, y ahí como se desdibuja o se ablanda un poco la norma, ¿o no? Sí, yo creo que hay opiniones en ese sentido. O sea, si uno ve la experiencia en el mundo, la experiencia comparada, bueno, en muchos países existe esa figura. Existe la figura del denunciante anónimo, existe la figura de la recompensa, y allí en muchos lugares, en Europa, en otros países, no se ha dado esto de que se ha señalado que se vaya a desarrollar una industria, por decirlo así, de acusaciones falsas. Creo que se pierde, digamos, un poco el objetivo cuando se desdibuja de esa manera este tipo de proyectos. Se está desdibujando, a tu juicio. No, el resultado. Yo creo que se ha dibujado, sí, el proyecto en ese sentido. Sí, porque para el tema de la industria se decía, bueno, es que para eso tiene que haber durísimas sanciones para los denunciantes falsos. Claro, o sea, así es, claro, exactamente, son las dos cosas. O sea, por una parte, el premiar entre comillas, a aquellos que denuncian delitos, y eso posibilita precisamente el desbaratamiento de estas organizaciones y bandas delictuales. Pero por otra parte, obviamente que tiene que haber un severo castigo, delitos para quien efectúe falsamente acusaciones. Ahora, en cuanto a lo que consultaban sobre el secreto bancario, yo creo que por la parte, al menos en el aspecto de los delitos, lo que aprobó la Comisión de Hacienda, la Cámara de Diputados, parece ser también una buena solución. O sea, al menos cuando se trata de delitos tributarios, el Servicio de Impuestos Internos, cuando está indagando o recopilando antecedentes, podría recurrir al juez tributario, juez tributario y aduanero, para que autorice sin que haya participación en este caso del afectado, por decirlo así, del titular de la cuenta, sin que haya participación de él y oposición de él,
autorice el levantamiento del secreto bancario, si se cumplen, por supuesto, los requisitos legales. Entonces, bueno, eso sí agiliza, porque eso obviamente hoy día no existe. O sea, el procedimiento que hay hoy día para que Impuestos Internos pueda recabar antecedentes de operaciones bancarias sujetas a reserva o secreto, es bastante engorroso y difícil. Claro, en el fondo va como a un juicio, a un mini juicio en que también el afectado puede tratar de parar esa intrusión. Claro, efectivamente, y mientras tanto transcurre mucho tiempo. Y puede cambiar las placas y todo lo demás. Exactamente, claro. Cristian, el objetivo no se cumple. Desde una última pregunta, volviendo al caso FACTOP, las facturas y las audiencias de formalización que están en desarrollo. Desde el sentido común y desde la conmoción pública que causó el llamado caso Audios cuando conocimos la famosa grabación Hermosilla, Sauer, Villalobos, lo que primero espantó era el tema de las coimas, el fondo que proponía crear el abogado Hermosilla a Sauer para financiar a funcionarios de impuestos internos de la Comisión de Mercado Financiero. Eso nos espantó porque ahí estaba el daño a la fe pública, la posibilidad de que estuvieran coimeando a altos funcionarios de estos servicios, en fin, y causó impacto, o sea, sin ir más lejos, el impacto que causa que un abogado de la plaza, tal vez uno de los más famosos y destacados de la plaza, esté metido en una cosa como esta. Pero ahora nos encontramos con que el caso grande es el que está detrás, el que justamente es el que motivó la conversación, que era el caso de la factura falsa. ¿Cómo ponemos ambas cosas en la balanza para responder a esa opinión pública que nos está escuchando, que dice, pero Hermosilla la está sacando barata? ¿Por qué apuntan a estas personas que eran poco conocidas públicamente y no a Hermosilla, si estaba proponiendo pagar coima? Y desde otro lado se dice, bueno, pues si él proponía, pero parece que no pagó el mismo coima, y si es que se pagaron, no las pagó él, las pagó Sauer. ¿Cómo sopesamos esta cosa previendo el destino que puede tener la figuración de Hermosilla en todo esto? Sí, yo creo que son ámbitos distintos los dos, pero igual de importantes. O sea, yo creo que todavía falta por investigar, y yo espero que así sea, que se investigue a fondo esto y, como se dice, caiga quien caiga, porque los dos son delitos y son hechos muy graves. O sea, lo de Hermosilla, lo del abogado Hermosilla, yo creo que es un asunto todavía por investigarse. Yo supongo que la Fiscalía está en eso, porque aquí no solamente está el tema de coimas, de ese tipo de delitos que al menos proclama ahí en esa grabación el señor Hermosilla, sino que también aparece facturas de este mismo abogado, facturas ahí en las empresas de los hermanos Sauer. Sí, también invirtió. Así que, claro, no sabemos, digamos, yo creo que hay un punto a investigarse. ¿Cuál es el papel que tiene también el señor Hermosilla, así como la señora Leonarda Villalobos, también en el esquema defraudatorio, como partícipes de este mismo esquema? Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que también falta investigarse, al menos no se conocen públicamente cuáles son los resultados de la investigación hasta ahora, de estas presuntas coimas a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos o de la Comisión para el Mercado Financiero. Yo creo que todavía ese es un ámbito en desarrollo, y yo espero que se investigue realmente, porque hay cuestiones todavía que son inexplicables. Por ejemplo, en relación con el señor Sauer y la obtención de dejar sin efecto en el Servicio de Impuestos Internos una liquidación de impuestos efectuada por la Dirección Regional Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, en que hay dos resoluciones del servicio separadas por un mes de diferencia y que son contradictorias. Una que dice de enero, que dice que del año en cuestión, que dice que no da lugar a la solicitud de este contribuyente, señor Sauer, a dejar sin efecto la liquidación de impuestos conocida. Y luego, un mes después, hay otra resolución que dice lo contrario, que da lugar a la solicitud de dejar sin efecto la liquidación. Y no se conocen cuáles son las razones legales que pueden haber fundamentado esa resolución hasta la fecha. Efectivamente, sí, ya es todo un curso. A mí me parece muy grave eso. Yo he leído las resoluciones y la verdad es que la última que dejó sin efecto la liquidación de impuestos, y no me parece que tenga algún
alguna fundamentación desde el punto de vista legal. Que tenga sustento. Cristian Vargas, abogado, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, socio de la consultora BDO. Gracias por compartir este análisis en ADN Hoy. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes por invitarme. Que esté muy bien. Buenos días.